combustibles con biocombustibles de lo que se produce, otro trabalenguas, pero lo están haciendo, porque están esperando que un día haya un avance tecnológico que permita producir más. Y como tienen miedo de lo que puede pasar con el petróleo, y más si se les ocurre hacerle la guerra a Irán, pues hay un desarrollo potente de la producción de biocombustibles. Eso quiere decir que mucha tierra que se dedicaba a producción de cereales se dedica a la producción de materia de masa para la producción de combustibles, con lo cual subió el precio de los combustibles. Y la otra cosa importante es que, previendo que el precio de los alimentos iba a subir, ha habido un periodo donde ha habido una fuerte especulación en el precio de los alimentos. Y entonces es precisamente los grandes especuladores en la bolsa de granos de Chicago los que han hecho subir el precio. Pero esto ahora se ha estabilizado un poco, por eso no me he atrevido yo a decir mucho más, porque no se sabe muy bien qué puede pasar. Es que todo el futuro está cogido por los pelos porque estamos en una situación tremendamente inestable. Y ahora con las otras respuestas también veremos que la inestabilidad es muy fuerte. Bueno, ¿cumplirán el déficit todos los países? Mi respuesta a esta es corta, no. No. Les van a forzar, pero los primeros que no vamos a poder somos nosotros. Y Grecia tampoco. Y Portugal tampoco. Lo que pasa es que les vale para atornillarnos más y más. Pero al 3%. Aparte de que es cuando se puso ese límite, que es del año 1992, cuando el Tratado de Maastricht, algunos ya dijimos que ese 3% era totalmente arbitrario. ¿Por qué el 3 y no el 1? ¿Por qué el 5? O sea, era como si sacas el dedo para ver que vengan los aviones. Pues igual. O sea, realmente es una obsesión que Alemania no quiere que haya inflación y para eso tiene que forzar mucho que no haya déficits. Yo estoy convencida de que no van a cumplir. Segundo punto, ¿cumplirán Alemania y Francia? No, si les conviene. No lo han cumplido ya. A partir de la unificación de Alemania, el año 1992, no sé cuándo fue, no, sí, por ahí, Alemania empezó a tener un déficit superior al 3%. Y Francia ha tenido déficit, pero durante 6 o 7 años, no 1 ni 2. Y nadie dijo nada. Portugal tuvo más del 3% y le pusieron una multa. Pero el que manda, manda y los demás se aguantan. Y realmente han estado años. Lo que pasa es que en este momento políticamente les interesa. Pero si les salen las cosas mal a ellos mismos, no van a cumplir. ¿Y qué les va a pasar? Nada. Ya lo han hecho. El poder es el poder y ellos mandan. El otro día había un dato folclórico, si queréis, pero curioso. El día que se reunieron la señora Merkel y el señor Sarkozy en esta algarabía que he dicho yo, en la última cumbre, se reunieron a la misma hora el señor Barroso y el señor Rompuy, que son las dos máximas autoridades de la Comisión y de la Unión Europea. No había periodistas con el señor Barroso y el señor Rompuy y todos los demás estaban al otro lado. Es decir, que realmente las normas están puestas para lo que se quiera. Lo que hicieron cuando pasaba el déficit de Alemania y de Francia, hicieron una ley nueva que dijeron, bueno, puede haber excepciones. Cuando se compute el déficit puede haber excepciones. No entrará ni el gasto militar ni entrará la ayuda al desarrollo. Como los países que más ayuda al desarrollo tienen son Francia y Alemania, ya quedaban por debajo del 3%. O sea que el poder es el poder. Bueno, ¿permiten mejorar la acumulación? Es una pregunta maja pero dura. A ver, yo creo que sí, pero no para todos. A ver, el capital tampoco es totalmente homogéneo. No hemos hablado de las diferencias en el capital, porque todo en un día no se puede y que además es demasiado bombardeo. En este momento el capital financiero y el capital industrial, aunque están muy conectados, pero la faceta financiera y la faceta industrial igual son diferentes, son distintas. Y la que se está llevando el gato al agua es la faceta financiera. Y entonces, toda esta dinámica del déficit, de la deuda, yo he intentado muy rápidamente señalar, por ejemplo, el Banco Central Europeo presta el dinero al 1% y los bancos prestan al 5%. Pues vaya si les va bien a los bancos. ¿Me explico? Es
Es decir, la especulación financiera está siendo muy potente. El problema es que lo financiero sin una base productiva no puede durar. Y eso se ha visto con lo de la bombolla inmobiliaria, porque incluso allí había una base productiva, había pisos, pero no se han vendido. Entonces, a menos que haya una cierta proporción entre uno y otro, eso no puede durar. Por eso es de temer que tengamos crisis cada vez más a menudo. Pero de momento yo creo que sí que mejoran la acumulación de los más potentes. Y también, a lo mejor, de algunas grandes transnacionales más que de otras. Seguro que algunas se hundirán. Bueno, ya ha visto usted, la Kodak se ha hundido. Y hay muchas empresas que se han hundido. Pero esto en las crisis económicas ha pasado siempre. Se hunden ciertos capitales para salvar el capital, ¿no? Y yo creo que ahora va a pasar igual, particularmente el capital financiero. Bueno, yo no lo sé, pero la falta de presión en la venta a los particulares creo que es primero por el poder de los grandes inversores, y que realmente a los particulares les tienen que dar un tipo de interés bastante alto y el dinero que los particulares pueden poner es relativamente poco. Yo no sé si en Valencia lo han hecho. En Cataluña la Generalitat ha hecho una emisión de acciones, de bonos. Y en Euskadi me parece que también, pero en Cataluña lo ha hecho 2 años seguidos, pero tuvo que dar un 5% de interés y 3% a los bancos, o 2 y pico por ciento a los bancos. Entonces les sale muy caro. Mientras que a los inversores institucionales tienen tipos de interés altos, pero no tan altos. Y yo creo que los particulares en conjunto no podemos comprar las cantidades enormes que compran. Pero eso es lo que yo pienso, ¿eh? No tengo ninguna información directa que corrobore esto. El retorno al Banco Central Europeo, pues como tú dices, es muy preocupante. Porque denota 2 cosas. Primero, que tienen una gran incertidumbre. No saben dónde poner el dinero. Ese dinero que yo he dicho que va a Suiza y que va a Japón, hay una liquidez enorme en el mundo en este momento. No saben qué hacer con ese dinero. Por eso cuando dicen que no hay dinero también... Pero es que realmente no saben qué hacer con ese dinero. Porque no se quieren arriesgar a la producción. O sea, no les compensa entrar en el mundo de la producción porque tampoco tienen esperanza. Con estas medidas no se puede vender nada. ¿Cómo van a invertir en el automóvil eléctrico si no hay nadie que comprara ningún tipo de automóvil? Acabaremos en patinete todos. Realmente yo creo que denota la incertidumbre enorme por un lado y la falta de rentabilidad del mundo de lo real por el otro. Porque realmente la crisis está atrayendo toda nuestra atención, pero el problema es un poco la coyuntura decadente del capitalismo. Samir Amin, que es un autor que a mí me gusta mucho, le llama capitalismo senil. Lo que pasa es que pues siendo senil puede dar unos golpetazos que nos deje a todos tiesos, ¿no? Pero realmente el capitalismo está teniendo grandes dificultades y entonces esto denota que ni saben hacia dónde ir, ni que piensen que puede haber mucha rentabilidad, y lo que hacen es especular a corto, especular fundamentalmente a corto. Lo de las formas es que yo creo que lo que os he dicho, a mí me parece que cada vez más están pensando no necesitamos ni siquiera mantener la pretensión de que hay una democracia. Porque claro, lo de la Unión Europea ya es de escándalo. O sea, simplemente son ellos dos y pare usted de contar. Y en el caso de que llamen a alguno más, le llaman al de Inglaterra que ni siquiera está en el euro y que les manda la porra. Y a los demás, o sea, realmente la falta de, no solo de formas, la falta de democracia. O sea, la Unión Europea son 27 países. Bueno, solo cuentan 2. Y realmente esto ya no son ni formas, es la realidad. Y la señora Merkel dice esto y el señor Sarkozy dice lo otro y se acabó. Entonces, yo creo que es mucho más que formas, yo creo que es lo que hay en el fondo, ¿no? El dólar, pues la verdad es que no sé la respuesta. Yo creo que Estados Unidos tiene muchos problemas. Y como China se enfade, pues puede tener una caída fuerte el dólar y la economía de Estados Unidos. ¿Se puede enfadar China? Pues también es dificilillo de pensar, porque tienen tantos intereses en la economía de Estados Unidos que va a ser bastante difícil. Ahora, es que todo es tan turbulento, hay turbulencias tantas, que no puedes pensar, por ejemplo, supongamos que Estados Unidos sigue adelante con su posición de atacar a Irán. Pues a lo mejor China se enfada bastante. Y entonces
¿Qué puede pasar? Pues la verdad es que sería ciencia ficción y yo no soy capaz de decir nada en esa línea. Que indudablemente Estados Unidos está alerta de lo que pasa en Europa, eso es evidente, y que están preocupados porque la crisis de Europa les pueda perjudicar a ellos también. Pero en qué dirección les puede preocupar, les puede afectar, dependerá mucho de cómo vaya la economía de Estados Unidos, que de momento se está saliendo un poco mejor que la europea. Si es que lo curioso es que es una crisis que se inicia en Estados Unidos y que estamos pagando los europeos. Y eso nos debería hacer pensar si la política de Estados Unidos, que es un poco más expansiva, no es un poco mejor que la otra. No lo sé. Yo creo que la primera y la segunda pregunta en alguna manera están un poco relacionadas, ¿no? Porque se habla un poco de qué podemos hacer y también por el otro lado, no sé, voy a quizá mezclar un poco. A ver, yo creo que los tiempos pasados tampoco han sido tan buenos como los vemos ahora, ¿eh? O sea, en mi juventud, ser crítico te llevaba a la cárcel. Y la información y la formación que había, quizá había más interés por la formación en los críticos. Pero yo creo que ahora, por ejemplo, hay menos interés en la formación. La gente es más activista. Pero activismo hay más que había entonces porque está permitido y entonces no estaba permitido. Quiero decir que la historia no es tanto de que hubo una época ideal y ahora ya estamos peor y tal. Y yo creo que cada época tiene un poco vive un poco las consecuencias de la sociedad en la que vive, también en la crítica y también en la rebelión o también en la rebeldía. Por ejemplo, usted ha hablado de los sindicatos, no sé si lo ha dicho así muy literalmente, pero yo lo he interpretado así, de los sindicatos y un poco de los partidos, ¿no? Bueno, yo creo que los sindicatos y los partidos, es mi análisis, lo que les pasa es que son formas de rebeldía obsoletas ya. O sea, no es que sean, que también podría ser, pero no entraría tanto por ahí, no es que sean que son sinvergüenzas o que están corrompidos, igual sí, pero para mí el problema no es ese. Para mí el problema es que estamos viviendo un capitalismo con unas características y una forma de producir y de organizar la sociedad en su entorno que ya no nos vale la forma en la que se trabajaba antes contra ese capitalismo. En el sentido de decir, yo creo que históricamente tengo un profundo respeto por lo que han hecho los partidos socialdemócratas y por lo que han hecho los sindicatos. Pero en este momento no es esa la forma de oponerse al sistema práctica. Y creo que aunque sea doloroso, hay que decirlo, en muchas cosas los sindicatos concretamente están siendo cómplices del deterioro de muchas cosas. Por ejemplo, todas las negociaciones que han hecho incluso al principio de la crisis, las que van a aceptar ahora, que yo me figuro que lo hacen, o le he oído a alguno de ellos decir, no, es que sería peor si no lo hiciéramos. Bueno, o no, porque para pactar eso y legitimar. O sea que en ese sentido creo que lo que estamos viviendo, y por eso yo me permito ser optimista, es una etapa de transición en cómo hacer política. Es decir, los partidos y los sindicatos han tenido una trayectoria, pero ya no corresponden a lo que necesitamos. Pero ya están apareciendo otras cosas que todavía son pequeñas, que todavía son incipientes, que todavía son gérmenes de otras, pero que ya existen. Y si yo fuera joven, estaría bastante animada en el sentido de decir, es necesario ahora inventar la forma de hacer política. Y creo que eso es lo que les corresponde, eso es lo que están intentando los indignados, pero no solo los indignados, es lo que están haciendo desde mayo del 68, digamos, en que ya los movimientos empezaron a hacerse de otra manera. O sea, yo creo que llevamos muchos años ya en el que hay un intento de crear nuevas formas de actuar, incluso nuevas formas de vivir. Lo que pasa es que eso no se hace fácil. O sea, eso no se hace... hay momentos en los que la gente te pregunta y que parece que porque haya habido los indignados ahora en las plazas, en 6 meses se tiene que cambiar de... No, no. Llevamos por lo menos 40 años de derrotas, de los 70. ¿No? Por lo menos. Creo que antes también. Pero sobre todo... Y esto, revertirlo, supone ahora otro periodo largo. Y entonces, empalmando un poco con lo que decía la compañera, ¿de qué hacemos? Yo diría, bueno, lo que tenemos que hacer es
ensanchar los ámbitos de transformación en los que estamos. A ver, una manifestación es muy interesante, es válida. A mí la calle me vale mucho como arma de lucha, pero no solo. Entonces hay que seguir, y lo que hay que seguir es colectivamente intentando hacer las cosas de una manera diferente. Yo veo ahora, me permiten una licencia un poco personal si se quiere, ¿no? Pero como si estuviéramos viviendo que existe un magma de movimientos pequeños, de grupos que están intentando cosas nuevas, de grupos que se empeñan y que no sabemos cómo hacer. Pero ese magma, si se amplía y se consolida, yo creo que puede dar lugar con mucho tiempo a formas de hacer política diferentes, que es por donde tendremos que ir. Yo por eso pienso que lo que tenemos que hacer es organizarnos donde estamos para hacer lo que queremos. Suponiendo que queremos es una sociedad alternativa, claro, no para hacer otras cosas. Porque lo que no podemos pensar es que ahora en 6 meses ni en 2 años vamos a revertir la situación. Llevamos 500 años a lo mejor luchando en una dirección y últimamente nos han derrotado mucho. Pero eso no es motivo, y yo lo veo con optimismo por la razón siguiente. Cuando la forma de hacer política era a través de partidos y sindicatos, había unas cúpulas, más o menos democráticamente formadas, no digo que no, pero había unas cúpulas que determinaban lo que había que hacer. Y el tema era un poco de disciplina, ¿no? Y de hacer lo que aquellos decían, que seguramente era muy interesante. Ahora la sociedad ya no quiere eso. Lo que la sociedad quiere es ser como una cosa como mucho más diversa. Y entonces esa diversidad es la que da más dificultades para organizarse como antes. Pero es que tenemos que organizarnos de otra manera. Y creo que habrá formas. Yo lo he visto con gran optimismo, o sea, me animó mucho esto que hubo en octubre, de que hubo una manifestación en más de 100 ciudades, sin ninguna estructura. Y se montó la manifestación. Entonces, yo creo que estamos en el umbral de una nueva forma de construcción política. Y que tenemos la responsabilidad de ensayar, porque me atrevo a decir, afortunadamente no hay nadie que nos puede decir lo que tenemos que hacer. Yo creo que uno de los grandes problemas del socialismo real fue que la disciplina venía de arriba abajo. Y diré más. Yo creo que es mucho mejor así, porque cuando existía esa forma de hacer política de arriba abajo, realmente las cosas podían cambiar por una toma del poder, pero la sociedad no cambiaba. A mí me hace pensar mucho, por ejemplo, lo de Nicaragua. Yo estuve varias veces en Nicaragua después de la toma de poder de los sandinistas, la verdad es que me ilusionó mucho y, bueno, como todos, ¿no? O sea, casi todos. Bueno, pero te dabas cuenta de que habían tomado el poder una élite muy valiosa, con el apoyo del pueblo, porque en aquel momento eran antisomocistas, como aquí el apoyo del pueblo existía de antifranquismo, no de todo el pueblo, pero de algo. Y entonces dices, muy bien, pero el pueblo no estaba pensando en vivir de una manera diferente, en hacer las cosas de una manera... No quería otra sociedad, quería vivir un poco mejor en la que tenemos. ¿Qué pasa entonces? Que como cuando alguien toma el poder desde la izquierda de verdad, hay grandes dificultades, muchas veces no puedes dar lo que quieres, no puedes legitimarte económicamente. ¿Y entonces qué pasa? Pues que a la siguiente votación democrática que hubo le votaron a la señora Chamorro, que era de derechas. Porque la base no está transformada, un poco en lo que usted decía, que no hay información y no hay formación. No hay formación. Yo creo que ahora estamos asistiendo a un fenómeno, o yo lo quiero ver así, más rico, en el sentido que lo que se está transformando es la base. Despacito, con muchos problemas, con muchas dificultades, pero si realmente conseguimos ampliar eso y que realmente sean las bases las que se transforman, ya aprenderemos a conectar entre sí los distintos grupos. Ya aprenderéis, me temo. Y además, entonces, si un día se consigue llegar al poder, la sociedad ya está transformada. O por lo menos es mucho más sólido lo que hay. No sé si me explico, pero yo lo veo mucho más de abajo hacia arriba, y en ese sentido, claro que es muy largo. Pero bueno, lo que ha pasado hasta ahora tan largo es que no hemos conseguido nada. Entonces digo, bueno, vamos a ver si empezando por otro lado. No sé, yo creo que los jóvenes sobre todo
es un poco eso, el aprender a hacer política de otra manera y organizarse haciendo lo que uno quiere, pero en grupos pequeños, vale, ya conectaremos luego, ¿no? Y yo creo que el conectar es importante. Entonces, lo que no nos tenemos que olvidar es que la lucha de clases no se acaba. Hay teóricos que dicen que sí, pero son todos del otro lado. Y la lucha de clases es lucha. Y entonces ahí tenemos, que no es falta de información, me preguntabais, ¿por qué la economía crítica? Mira, perdonad, pero yo ya soy bastante mayorcita y llevo bastantes años predicando este tipo de cosas. Lo que pasa es que hubo años en los que no podías predicar. Y lo que predicabas era clandestino. Y había mucha gente que predicaba, no la suficiente. Y no sé, me permito decir que cuando se hizo el Tratado de Maastricht, que no es hace tantos años, en 1991 y 92, yo escribí entonces un pequeño artículo que por chiripa publicó El País entonces, que se llamaba Las ventajas del furgón de cola. Y yo decía que no teníamos que entrar en la moneda única, que era un disparate. Bueno, pero claro, y hubo, no sé, Pedro Montes, por ejemplo, Jesús Albarracín, que entonces vivía, otra gente, también escribimos, ¿a cuántos puedes llegar? Entonces, lo que hay que hacer es ampliar todo ese movimiento de resistencia y no esperar que nos lo den hecho, es una lucha. Y esa lucha unas veces será cruenta, las más de las veces de momento esperemos que sea incruenta, pero yo lo veo así, o sea, lo que tenemos que hacer es organizarnos en pequeñito, ya llegaremos a ser más grandes, pero para hacer algo transformador, no sé, para no para conformarnos con ir a una mani, aunque haya que ir a la mani también, ¿eh? Bueno, no sé si os he contestado, pero me habéis tirado de la lengua y os he contado mis historias. ¿Cómo? ¿Y la construcción económica? No, la función económica se tendrá que hacer. También hay grupos que están organizando algunas cooperativas. Hay cooperativas, me permito decir que es un disparate, pero bueno, coloquialmente, hay cooperativas buenas y cooperativas malas. Hay cooperativas buenas en el sentido que son cooperativas que están intentando ser instrumentos de transformación del sistema productivo y a lo mejor algún día puedan llegar a un poder que sea más amplio y puedan hacer un poder más social. Cuidado, porque la nacionalización tampoco a veces dice mucho, porque yo digo, nacionalizar la banca española en este momento, si te ponen de gerente a un tipo como el del Banco Central Europeo español, pues Dios nos coja confesados. Es que hay que cambiarlo todo, ¿no? Entonces, la economía tiene que ser la base del cambio, pero no podemos ir hoy a cambiar la economía. Entonces, yo tengo mucho respeto y mucha inquietud en el sentido de decir, a ver qué formas organizativas de producción tenemos, que es algo que los jóvenes no piensan muchas veces, porque les parece que lo de la producción ya está, ¿no? Vamos a hacer empresas grandes, vamos a hacer empresas más pequeñas, vamos a hacer producción más local. Todo ese debate está en la calle, ¿eh? Existen esos debates. Entonces, hay que avanzar. Yo, por ejemplo, un grupo de gente que se reúna para hacer una cooperativa de verdad, que no sea una cooperativa que sea simplemente la forma de camuflar una empresa para pagar menos impuestos, pues me parece muy, muy interesante como avance. Y habrá que ver cómo esas se pueden luego juntar con otras. Porque es que ahora empezar a decir, vamos a tomar el poder. Ojalá. ¿Para hacer qué? Habría que decir, ¿no? Pero primero vamos a tomar el poder. Pero es que no tenemos ni la más mínima posibilidad. Mira, yo siempre pongo el ejemplo. Estamos hablando de hacer la revolución. Y en Barcelona, por lo menos, los centros cívicos se cierran a las 9 de la noche. Con lo cual, cuando hay una charla, tú tienes que dejar la charla a medio acabar porque el ayuntamiento dice que se tiene que cerrar a las 9 de la noche. Y digo, ¿qué hablamos aquí de reforma fiscal si no somos capaces de decirle al ayuntamiento, oiga, no nos vamos, y se acabó? ¿No? O sea que yo ahora pienso que en las condiciones que estamos, no digo que no sería bueno, otra cosa, pero en las condiciones que estamos hay que empezar otra vez poco a poco y ir ampliando ese magma, ¿no? No sé, lo dejaría ahí, si queréis seguimos. El sistema financiero. A ver, yo insisto en que en el capitalismo un sistema financiero es necesario. Porque tú no puedes hacer nada si no tienes dinero para comprar las cosas. Si tú y yo mañana queremos montar una cooperativa de esas que soñamos, que se puede llamar cooperativa o Pepito Pérez, es igual, ¿eh? Habrá algunas formas nuevas, más novedosas, o puede ser una fábrica ocupada o cualquier cosa. Tú tienes que ir, durante muchos años por lo menos, a través del mercado.
y a través del intercambio. Tú tienes que intercambiar cosas y el dinero te hace falta para poder intercambiar. Porque si tú necesitas unos zapatos y yo tengo para vender una camisa, necesitaremos una forma que nos facilite. Cuidado, ese dinero no es lo mismo que capital. El capital es un dinero que se utiliza solo para obtener beneficios, que es otra cosa. Pero dinero nos hará falta y un sistema financiero nos hará falta. Yo creo que sí. Hay en Barcelona un grupo de gente que considera que no, muy respetables. Me parece que tienen todo el derecho a tener esa opinión. Yo creo que en las condiciones, primero del capitalismo actual, y que incluso si consiguiéramos transformar la sociedad, el dinero de la nueva sociedad sería un instrumento entendido de otra manera, pero que seguiría haciendo falta en sociedades complejas. He insistido mucho y repito para acabar, eso no quiere decir que haya que salvar a los propietarios del dinero. Eso es otra cosa. El tema de las monedas locales, yo estoy de acuerdo que son iniciativas interesantes, pero al fin y al cabo son monedas. O sea, yo lo que sostengo es la necesidad de algo que sirva para el intercambio. Nada más. Entonces, eso son monedas. Intercambios locales, intercambios internacionales, pero una cosa es que sirvan para intercambio, otra cosa es que sirvan para especular o para ganar dinero. La segunda parte que has comentado primero, lo de los viejos y la demografía y la necesidad de que haya jóvenes, pues evidentemente los jóvenes parece que sois más radicales. Yo por mi propia edad no puedo decir mucho en eso porque es evidente que no estoy en ese grupo. Pero me ha hecho gracia, y perdona que te tome un poco el pelo, porque te has referido a monedas locales en Suecia, que yo sepa no es el sitio donde más jóvenes hay, ¿no? Esto es un poco para animar la cosa, porque si no es un rollo. Pero yo, a ver, por mi edad, evidentemente ojalá los jóvenes haya más y espabilen. Pero yo siempre digo que el problema no es de edad, el problema es de conciencia. Y cuando me dicen, tú eres una vieja pero joven de espíritu, digo, no. Yo soy una vieja progresista, o me gustaría decir de izquierdas, pero hay mucha gente muy mayor de izquierdas que podría trabajar mucho y que de hecho cuando ha habido lo de los indignados ha habido bastante gente mayor que se ha animado. Eso no quiere decir que yo estoy en contra de los jóvenes, no, les toca a ellos hacerlo, pero no hace falta que haya más o menos. Yo creo que con la tasa de juventud que hay en el Estado español, si quisieran hacer cosas, podrían hacer muchas. O sea, simplemente lo que quiero decirte es que no veo tanto el tema de la edad, que algo influye. Pero en este país hay más jubilados progresistas que jóvenes progresistas, ¿o no? No quiero ir tan lejos, pero ya me habéis entendido el punto, ¿no? Que no es tanto cuestión de edad, sino cuestión de conciencia y de interés de lucha. Y que el otro problema sí que es cómo transmitimos este afán de lucha a la juventud, que es el tema de la formación, por ejemplo. Y yo diría, bueno, primero, no hay muchas oportunidades de formarse, de acuerdo, pero es que la gente tiene que querer formarse, porque mira, esta conferencia es una forma de formarse, y creo que ha habido muchísima gente, pero podría haber doble, triple, cuádruple en esta y en otras 10.000 conferencias, o sea, yo siempre, cuando hablamos a veces que nos ha salido alguna cosa bien y tal en el grupo con el que yo trabajo, decimos, bueno, hasta que tengamos como mínimo la capacidad de convocatoria del Barça, no hay nada que hacer. O del Corte Inglés, ¿no? O sea, la verdad es que todo esto es una lucha larga. No es porque no haya medios de formación. No hay muchos, pero cada vez hay más. Hay muchos vídeos, hay muchas películas y cada vez hay más debates. Ahora está habiendo más que hace unos años, pero la gente se va a la discoteca o al fútbol, y es que esto es porque llevamos todo un... O sea, estamos en una sociedad capitalista. El capitalismo no es solo dinero, son valores. Y la gente no valora muchas cosas. Y te dicen, calla, mira, déjate. Hay una cosa que me dio mucha pena y que os cuento. El día que congelaron el salario de los funcionarios el año 2010, en el recorte presupuestario primero, yo estaba en la Facultad de Económicas de la Autónoma, donde he trabajado 30 años. Y acabé indignada, porque había un aperitivo que nos hizo reunirnos y tal y cual, porque todos los profesores se lo tomaron a broma. Ahora que ya somos más pobres, ahora que no sé qué, ahora que no sé cuántos. O sea, en ningún momento dijimos, ¿qué vamos a hacer ahora contra esto? ¿Qué quiere decir? Que no teníamos voluntad, y hay mucha gente joven y mayor que no tiene voluntad de informarse. Entonces yo diría, claro que tenemos que proporcionar los más medios posibles para la formación, pero el problema es
crear la conciencia de que este sistema no funciona y que este sistema es injusto, irracional y que no salen los problemas y que está llevando a la gente al desastre. Y eso hay que crear pues donde se pueda. Y cuando creas esa conciencia, la gente ya busca dónde formarse. Y está viendo pequeñas iniciativas. Pero hay mucha gente que ve vídeos, por ejemplo, y que lee libros menos. Cada vez la gente... No, la gente joven es verdad que tiene resistencia a leer. Entonces, pero yo creo que es importante el aumentar la conciencia de la gente, joven y mayor. No sé, yo creo que, claro, con mi edad no puedo decir mucho más, pero no, yo creo. Entonces, a la pregunta del cambio climático y del petróleo, pues la verdad es que nosotros no incluimos mucho el tema de la crisis ecológica por dos razones. Una, es tan amplia que si piensas que llega la crisis ecológica, todo cambia. O sea, realmente, es decir, si el petróleo se pone a 500 euros el barril, pues probablemente todo va a cambiar. Esto por un lado. Segundo lado, y entonces no tiene mucho sentido ir por la política económica pequeña como nosotros estamos hablando. Segundo, hay grupos de ecologistas que lo hacen mucho mejor que nosotros. Y zapatero a tus zapatos. Dejamos un poco, no queremos incidir en el grupo de los ecologistas. Y tercero, en cierto sentido, solo en cierto sentido, no hay que subvalorar la capacidad de reacción del capitalismo. Es verdad que se puede acabar el petróleo, pero tú sabes que están descubriendo nuevos yacimientos de petróleo, que será mucho más caro sacarlo, que no sé qué y no sé qué. Y que más lentamente de lo que quisiéramos, pero se están descubriendo nuevas tecnologías. Entonces, es verdad que hay un problema de recursos, de muchas cosas, yo no lo voy a negar, sería estúpida, ¿no? Pero lo que quiero decir es que este pico, el que estamos viendo para el año 2000 no sé cuántos, es futuro. Es futuro. Entonces, frente a eso, poco podemos hacer que no sea pues ahorrar. Pero a lo mejor ahorramos petróleo sosteniendo el capitalismo. Entonces nosotros vamos por otra línea, si quieres. Pero no porque subvaloremos eso, sino te he intentado dar 3 razones por las cuales los aspectos ecológicos no ocupan tan importante papel en nuestras presentaciones. Zapatero a tus zapatos, eso es futuro, y lo mismo que he dicho de las divisas o de las otras cosas será de futuro, y bueno, pues todo no lo podemos decir, pero no lo subvaloramos o procuramos no subvalorar. Bueno, pues muchas gracias por haber aguantado, por lo menos los que quedáis hasta el final, y quedáis muchos, y esperemos que tengan éxito también las otras charlas, que en el fondo me parece que todas juntas darán esa formación de la que estábamos hablando.